Maestro Antonio Álvarez Mesta, muy buenos días. Muy buen día. Siempre es un placer estar con ustedes. En alguna ocasión mencioné que el filósofo existencialista Jean-Paul Sartre, el autor de El ser y la nada, La náusea, El muro, El existencialismo es un humanismo, tantas obras memorables, ha sido la única persona que de motu propio ha rechazado el premio Nobel de Literatura, que redondeando es una cantidad cercana a $500,000 para efectos prácticos. Jean-Paul Sartre, ganador del premio Nobel en 1964. Se habla también de Pasternak y se habla de George Bernard Shaw. Bueno, de Pasternak también mencioné, el autor del Doctor Zhivago, que él se hizo acreedor a ese premio, pero el gobierno soviético lo presionó para que lo rechazara, en el entendido de que si lo aceptaba y se iba a considerar traición a la patria. Y él finalmente tuvo que rechazar el premio porque no solamente fue presionado él, sino su prometida y la familia de su prometida, Boris Pasternak, soviético. Bernard Shaw se menciona que quiso rechazar el Nobel, pero influido por su esposa, que decía, es una tribuna, es una manera de elevar la voz en defensa de Irlanda, esa fama que ya tienes se va a incrementar notablemente, de manera muy significativa, y puedes elevar la voz por los irlandeses y por la gente injustamente marginada o explotada. Finalmente lo aceptó, pero de que lo merecía, sí lo merecía. No, hay polémica, hay controversia en todo en la vida, hay algunos recibidores del premio que generan todo tipo de dudas. Con él no. George Bernard Shaw es un dramaturgo formidable, un personaje muy peculiar. Algunos críticos dicen que después de Shakespeare es el dramaturgo más notable en lengua británica. Estemos o no de acuerdo con esto, habla de la relevancia personalísima que tiene este ilustre escritor irlandés, George Bernard Shaw. ¿A qué viene esto? Bueno, por recomendación de un amigo, el arquitecto Méndez Vigatá, me puse a leer De vuelta a Matusalén. De vuelta a Matusalén es una obra de 276 páginas. En realidad son 5 obras en una, y trae un prefacio formidable de 76 páginas, una disquisición muy sesuda sobre la teoría de la evolución, y aborda a Darwin y a Wallace y por supuesto a los precursores como el mismo abuelo de Darwin, Erasmo Darwin, o Lamarck, el evolucionista francés. Se nota mucho la influencia, hablando de franceses, de alguien que ganaría el premio Nobel de Literatura 2 años después que él. Bernard Shaw lo ganó en 1925, en 1927 lo ganó Henri Bergson. Y Henri Bergson, uno de sus libros se llama La evolución creadora. Y esta frase, la evolución creadora, es muy querida para George Bernard Shaw, y de eso trata esta obra teatral, que en realidad son 5 obras teatrales. Cuando las leí, yo decía, pero ¿quién tiene el tiempo de montar esta obra de teatro? ¿Y qué espectador la va a querer ver? Me imaginaba que iba a durar 2 días, no horas, días. Después de terminar de leer la obra, vi comentarios del mismo George Bernard Shaw, y él confiesa que la escribió para ser leída, no para ser representada. Se siente orgulloso de lo que para él es un drama que condensa su filosofía, su saber más querido y más profundo. Pero las obras han sido representadas tanto en América como en Gran Bretaña, y tuvieron un relativo éxito. ¿Qué pasaría, por ejemplo, si la vida humana se prolongara? Si fuéramos más longevos, si la duración de la existencia de hombres y mujeres se extendiera.
Pues esto es lo que se aborda en esta serie de obras de teatro de Vuelta a Matusalén de George Bernard Shaw. No hace mucho, quizá un par de meses, aquí hablaba de que hay tecnófilos, es decir, enamorados de la tecnología, conocidos como cornucopianos, que consideran que la tecnología resolverá todos los problemas sabidos y por haber. Uno de ellos, por ejemplo, es Ray Kurzweil, el actual jefe de ingenieros de Google. Bueno, Ray Kurzweil y Harari y otros llegan a decir que actualmente la muerte es un problema técnico y que conforme avance la investigación científica y el desarrollo tecnológico, la muerte llegará cada vez más tarde. Ray Kurzweil llega a decir que la inmortalidad es factible, plenamente factible. Esta obra de George Bernard Shaw tiene que ver con esta longevidad que incluso se puede trocar en inmortalidad. Son 5 obras en una. La primera ocurre en el Edén, en el paraíso. Hay una conversación entre Adán y Eva. Por supuesto aparece la serpiente bíblica, la sonsacadora. Aluden también a Lilith, la primera mujer anterior a Eva. Hay mucho que se podría decir de Lilith, pero aquí la serpiente dice que Lilith es la creadora de Adán y la creadora de Eva. Bueno, todo empieza cuando Adán y Eva, que son inmortales, no pueden morir por vejez ni por enfermedad, son inmortales, descubren el cuerpo inerte de un ciervo y se dan cuenta que entra en putrefacción, en decadencia, y ninguna criatura moría por enfermedad, pero ese ciervo cayó de un barranco y se rompió el cuello y murió. Entonces se dan cuenta que ellos también pueden morir y empiezan a temer la muerte, pero también se dan cuenta que la inmortalidad en las mismas condiciones, la monotonía, la rutina, el tedio, pues es de temer. Y se da un diálogo interesantísimo entre Adán y Eva sobre el sentido de la vida. En otra de las obras, 2 hermanos apellidados Barnabás proponen a políticos influyentes de Gran Bretaña hacer todo lo posible por prolongar la vida de los seres humanos, porque la sapiencia, la prudencia, la inteligencia necesaria, la sabiduría práctica para la administración pública y para el buen gobierno de las gentes necesita mucho, pero mucho tiempo. Ellos dicen, por lo menos tendríamos que vivir 300 años. 300 años. Y de eso trata. ¿Qué pasaría si viviéramos mucho tiempo? Por lo menos 300 años. Dado un tiempo infinito, todo le puede pasar a cualquier persona. Tarde o temprano le va a pasar. Si te acuerdas, mi querido Jorge Luis Borges, en El Inmortal, también plantea una tesis equivalente. Joseph Cartaphilus, anticuario de Esmirna, que en realidad es Homero, el rapsoda griego, el autor de la Ilíada, el autor de la Odisea y de otras obras, es el inmortal, y habla de un territorio habitado por inmortales. Finalmente se descubre ese territorio y los inmortales viven en el ocio, un ocio muy cercano a la idiocia, a la estupidia, se la pasan contemplando, ya no actúan, todo les da igual, viven entregados simplemente al pensamiento. Lea esta obra, son 276 páginas. En sí, la obra teatral, la parte dramática, que le digo, se puede dividir en 5 obras menores, son como 200 páginas, pero no se pierda el prefacio. Léalo y reléalo, vale la pena. Fíjate, por ejemplo, Robert Kennedy
para muchos más inteligente que su hermano mayor John Fitzgerald, asesinado también como él, aunque 3 años después, en 1968, cuando competía por la presidencia. Se le atribuye esta frase, como si esta frase fuera de su autoría. Los escucho preguntar por qué. ¿Por qué? Ven las cosas y preguntan por qué. Pero yo sueño cosas que nunca han sido y mi pregunta es, ¿y por qué no? ¿Por qué no? Pues esa frase, ipsísima verba, aparece en la obra de George Bernard Shaw, de vuelta a Matusalén. De vuelta a Matusalén. Es una obra que nos hace pensar. Frases también que hemos leído en otros autores, en otros textos. Por ejemplo, veo un espejo y contemplo mi rostro, pero para contemplar mi alma necesito apreciar una obra de arte. Esa es una frase de George Bernard Shaw. Y ya que estoy con esto, mi recomendación encarecida es que busque Pigmalión, una obra también de George Bernard Shaw. Ha sido actuada tanto en cine como en teatro varias veces. Él que ya ha ganado el Premio Nobel de Literatura, luego gana el Oscar como guionista y libretista de la película Pigmalión. Conocemos la versión moderna, insuperable para mí, con Ray Harrison, de My Fair Lady, mi bella dama. ¿De qué trata esta obra? De cómo un experto en fonética, el profesor Higgins, hace una apuesta de que puede hacer pasar ante la más exigente de las cortes, como una auténtica dama, como una señorial princesa, como una persona del más alto abolengo, a una muchachita de barrio, a una vendedora de flores, Eliza Doolittle. Y se ve la enseñanza del profesor Higgins, el convivio, la convivencia no siempre grata con la señorita Doolittle, y se va dando una transformación. A final de cuentas ya sabemos que pasa por una dama, tiene una pronunciación perfecta del inglés, tiene maneras propias de la más rancia aristocracia, y a partir de ahí se habla del complejo Pigmalión. ¿Y qué es el complejo Pigmalión? Cuando una persona queda prendada de otra, que de alguna manera es su obra. Ejemplo, un profesor o profesora se enamora de una persona en la que ha influido mucho en su transformación. ¿Pero enamorarse en serio? ¿O admirar? No forzosamente una relación de pareja que acabe en abrazo, beso y apapacho. No, simplemente quedar prendado, lo que... La admiración. Usando, la palabra viene de raíces romances más cercanas al español, pero se usa más en inglés, infatuation. Quedar infatuado, es decir, que un entrenador, imagínense Bela Caroli con Nadia Comaneci, por ejemplo, tantos años de convivencia, no que quiera un romance o algo erótico con ella, ¿no? Sino que llega a ser tan importante la persona, que se vuelve obsesiva la persona. Entonces este es el complejo Pigmalión. Pigmalión, acordémonos rapidísimo, un rey que cayó en el tedio vital, pensaba en la muerte, sus asesores le aconsejan que cultive las artes, él no quiere, dice que tocar la lira o tomar el pincel es algo que no va con su energía, pero lo desafían a que use el marro y le pegue a la más dura roca y aprende el oficio, hace estatuas notables y como ninguna mujer le satisface, tiene un harem de surtido rico, dice, voy a hacer la estatua de como yo me imagino a Afrodita. Y después de 1000 intentos frustrados, finalmente elabora en tamaño real la estatua de un ser femenino inspirado en Afrodita. Para no ofender a Afrodita le llama Galatea porque es blanca como la leche. Tiene final feliz la historia porque Afrodita, halagada por que en ella se inspiró, le da vida a Galatea, y Pigmalión y Galatea
pueden realizar su amor plenamente. Entonces, busque a este pensador formidable que es George Bernard Shaw. Es más satírico, más irónico que el mismo Oscar Wilde. Vivió más tiempo también. Una vida interesantísima, socialista fabiano, ateo, partidario de la eugenesia. Y le pasó lo que aquí en México ocurrió con Vasconcelos. En determinado momento tuvo el mal tino de aplaudir a Mussolini y gente así, aunque también le entusiasmó en determinado momento Stalin. Entonces, los grandes hombres, los grandes personajes pueden incurrir en grandes yerros, obviamente. Y esto del efecto Pigmalión ha sido tema de película. Bueno, no siempre. Confundir. Complejo Pigmalión es cuando una persona queda prendada de otra a la que ha formado. Sí, por eso. Sí, pero y el así... efecto Pigmalión es distinto. Rosenthal, un investigador de Harvard, le llama efecto Pigmalión a que las expectativas anastróficas tienden a cumplirse. ¿Qué significa esto? Si yo como profe creo que fulano de tal tiene un potencial maravilloso y se va a convertir en un académico de fuste, y procedo a partir de esa convicción, se cumple la expectativa. Pero me refería al complejo Pigmalión con la actuación de esta hermosísima Audrey Hepburn. Sí, cómo no. O ha habido muchas otras películas donde la persona viene de una clase económica muchísimo más baja. Generalmente es el argumento. Y entonces la forman, la pulen, la cultivan y entonces ya está a la par y ya tiene oportunidad de rozarse con la élite de la sociedad. Y es una historia que yo no sé por qué nos gusta tanto. Porque es una historia que reivindica y es una satisfacción vicaria. Lo que yo no puedo lograr lo logra un personaje y me siento realizado. Pero es una obra realmente maravillosa. Esa de My Fair Lady es extraordinaria. Y tema recurrente de telenovelas, pero al por sí, mayor. Pero no, nunca igual. Claro, acuérdate también que en las artes, a diferencia de lo que pasa en filosofía y ciencia, donde el fondo es lo más importante, en las artes la forma es lo más importante. Y la forma de un George Bernard Shaw poco tiene que ver con los guionistas de telenovelas, por ejemplo, de México. Bueno. Ahí, guardada la distancia, pero usan la misma anécdota, ¿no? Sí. Hay comentarios del auditorio. Le doy salida rápidamente a lo que nos dice Magdalena Alvarado. Machetazo a caballo de espadas. Gracias. El pupilo corrige al maestro. Gracias. Porque considero a Antonio Álvarez Mesta mi maestro. La frase es motu proprio, no de motu propio, dice Magdalena Alvarado. Y también Juan Antonio Ramírez te pregunta, yo no recuerdo haber leído en la Biblia acerca de Lilith. ¿Quién la inventó? Bueno, en la Biblia aparece en Isaías 34:14. Isaías 34:14 se habla de un valle donde están las hienas y los gatos salvajes, y también va la lamia, que es otra manera de referirse a Lilith. Ahora, hay quien infiere también a Lilith a partir de un razonamiento del primer capítulo de Génesis 1:27, porque dice, Dios creó al hombre y mujer. No creó al hombre y luego a la mujer, sino los creó varón y mujer, simultáneamente. Entonces hay quien dice que ahí estaba Lilith. También se habla de Eva como algo posterior, incluso el relato metafórico, alegórico, como le quieras llamar, de la costilla de Adán. Sí, pero Lilith es anterior. Lilia es en hebreo, significa noche y da idea a oscuridad, y lo oscuro se asocia con lo malévolo, aunque era ciertamente, si le llamamos así, un demonio muy seductor. Yo no dejo de pensar en My Lady Lilith, de Dante Gabriel Rossetti, esa mujer pelirroja, extraordinariamente atractiva, pintada por este pintor británico de ascendencia italiana, Rossetti. Bien, pues muy bien, Toño, ¿algún punto de contacto? Antonio Álvarez Mesta, @hotmail.com.